Nuestro hermano Juan nos presentó los primeros 4 versículos. Y si nos has seguido desde el último mes, ya estarás en un punto familiarizado. Pero quiero darte aún un contexto. Los primeros 10 capítulos de Hebreos llega a un punto teológico muy importante donde Cristo es Dios y es el cumplimiento del sacerdocio, el cumplimiento del sistema de sacrificios del templo que está reinando en el templo, que está en sesión, gobernando. Y todo esto culmina en el capítulo 10, donde el autor dice que ha perfeccionado, versículo 18, doy perdón, ya no hay necesidad de sacrificio. Se le está diciendo a la audiencia de Hebreos, aquellos que crean que es bueno regresar al templo y al sistema de sacrificios, no hay nada donde ir porque Cristo ha cumplido todo. Es el verdadero sacrificio, es Él. Y continúa en el capítulo 11 y 12 y 13, donde es mucho más aplicable su enseñanza. Entonces la pregunta es cómo debemos de vivir acerca de esta verdad teológica. ¿Cómo entonces viviremos? Capítulo 11, 12 y 13. Del 11 gastamos muchas semanas, cubrimos semanas, donde vimos todos los fieles creyentes del Antiguo Testamento. Y vimos que esos santos se les dieron una promesa por Dios y aunque no vieron, creyeron. Estaban viviendo aquellas cosas que todavía no acontecían, pero fueron cumplidas en Cristo. Abraham vivió en fe. Moisés lo mismo. Cristo. Vivimos en el cumplimiento. Vivimos en el periodo donde Cristo ha venido y ha cumplido todas estas sombras, estas promesas. Siempre hablo con mis amigos dispensacionalistas y creo en el cumplimiento de la Biblia. Creo que Cristo ha venido a cumplir todo y cada cosa del Antiguo Testamento. Entonces terminamos el capítulo 11 donde el autor hace mucho énfasis en la aplicación. Me dice nuestra hermana Linda, no puedo esperar por cubrir el capítulo 12, mi capítulo preferido. Cristo es Dios, es el cumplimiento del sacerdocio, está reinando en el cielo, es el cumplimiento del sistema de sacrificio y tenemos entonces que vivir por fe. Tenemos que correr esa carrera, la paciencia, la carrera que tenemos por delante, lo que ya se predicó la semana pasada. Y el autor nos dice, dejando todo pecado, mortificando el pecado, combatiendo contra el pecado, con el enfoque en Cristo, que es el fundador y creador de nuestra esperanza. El autor entonces continúa, versículo 11 al 11, vamos a cubrir esta mañana. La pregunta que iba a ser, ¿cómo se mira correr esta carrera? Así como Abraham lo hizo, Moisés, Gedeón, ¿cómo se ve prácticamente hablando esta carrera? Y es que esa carrera es disciplina. El Señor nos disciplina. Y si dices, a mí no me gusta la disciplina es dura,
es no vivir como yo quiero. Pero el autor en Hebreos nos enseña que la disciplina de parte del Señor es absolutamente necesaria. Es necesario que nos discipline. Es necesario porque cuando el Señor nos disciplina, nos santifica para hacernos más como Él, más como su Hijo. Nuestro texto es del versículo 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parecer ser causa de gozo, sino de tristeza. Tenemos que entender, ir un poco atrás, y yo sé que lo he dicho mil veces, pero el autor está escribiendo esta carta a judíos que están tentados en dejar a la iglesia, que están bajo persecución, tribulación. Si recuerdas la historia de la iglesia, los primeros 100 años no fueron nada agradables. Desde los judíos por los romanos, tanta persecución. Y la familia te dice: hey, regresa a los sacrificios, regresa al templo. Y Hebreos 12, capítulo 3, dice que sentían esa carga, contradicción. Mira a Cristo. Él ya ha experimentado todo lo que estás experimentado en tu tribulación. Ya ha experimentado esa tentación, ese sufrimiento. Mira la cruz. Y en el capítulo 4 dice: Cristo ha resistido hasta la muerte. Dice, no has resistido hasta el punto como Cristo lo ha hecho. ¿Has olvidado la exhortación como a hijos que os dirige? Sé que hay persecución, sé que hay una gran tribulación, yo lo sé. Pero mira a Cristo, ya ha soportado. Y número 2, no olvides, la palabra de Dios te mantiene como hijo. Y esto nos da un link acerca de la disciplina del Señor mientras que somos hijos. Hebreos 12, versículo 5. Y es una vez más Proverbios 3. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. El autor dice: yo sé que sufres, sí, lo sé, lo veo, pero eres hijo de Dios. Y desde que eres hijo de Dios, no olvides de Proverbios 3, que serás disciplinado. La disciplina y el sufrimiento en esta vida no es que no tenga un propósito, tiene una razón. Hay una razón por aquellas pruebas. Es una idea
que el mundo secular no sabe ni no conoce. Cuando hablo con los ateos y cuando les hablas, son muy rápidos en decir, es la naturaleza, es natural sufrir. La muerte es natural. Es muy fácil decirlo desde el punto de vista filosófico, pero cuando la verdadera prueba llega y el sufrimiento llega, la abundancia del corazón, cuando ellos dicen esto, que es normal, que así es la vida, cuando su hijo muere y cuando su esposa los deja, cuando la madre tiene cáncer, de repente el mundo es malvado y es malo, está equivocado. Si viniste a nuestras clases de apologética, cité algún ateo en 1996 escribió un libro, este hombre, y escribió estas citas muy depresivas. El universo que observamos, esperamos sufrimiento, donde no hay diseño, no hay propósito, no hay bueno, no hay nada malvado. Para este hombre no hay diseño en el mundo, no hay propósito, y por lo tanto no hay algo que se llame bueno o malo. No hay propósito para el sufrimiento. Te preguntas por qué están en pro del aborto, de la eutanasia. ¿Por qué continuar sufriendo? Ellos dicen. Pero la perspectiva cristiana no puede caer en esta trampa. El cristianismo habla de sufrimiento y que Dios es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la salvación, de la creación del mundo, pero Dios es soberano, que todo lo que pasa, inclusive es soberano del sufrimiento humano. Sufrimos por muchas razones. Sufrimos por nuestros propios pecados. Sufrimos por nuestros pecados. Cuando tomo 10 años licor y aunque he llegado al Señor, hay sufrimiento por ese pecado. Sufrimos, pero también por el pecado de otros. Si alguien ha tomado y me pega y llego a ser paralizado, sufriré toda mi vida. Ni siquiera es dependiendo del hombre, sino el resultado de vivir en este mundo de pecado. Creemos que el mundo ha sido caído. No hay ningún aspecto de este mundo que el pecado no haya tocado. Inclusive mi DNA ha sido manchado, mis hijos han sido manchados. Anormalidades físicas. Pasa todo el tiempo. Simplemente por la razón de nacer en un mundo caído. Pero nuestro Señor, nuestro Dios es soberano. Y es soberano sobre ese pecado que llega a sufrir. Es soberano de la caída del hombre. Y usa estas situaciones pecaminosas y estos sufrimientos para disciplinarnos y para santificarnos y para hacernos más rectos y santos. Cuando estoy en el hospital, en la cama, ya no dependo de mí, dependo de Dios. Hay un propósito, no es por nada. Hay una razón por la cual atravesamos las pruebas. Cuando estás en una prueba,
donde el matrimonio, los hijos han dejado la fe. Dios está mostrando algo a través de ese sufrimiento. Dios es soberano inclusive sobre esto y nos está mostrando algo. Debemos de escuchar. El texto dice: hijo mío, no desconsideres la disciplina. Y dice: hijo mío. Yo sé que conocen a mi esposa Rose. Y es la única razón por la cual tengo amigos. Todo el mundo piensa que soy raro. Y ella llega y dice: no, 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 espera, conócelo. Pero lo que amo de mi esposa es que siempre está sirviendo. Llego de la casa y tengo 2 hijos. Y tengo 6, 7 niños. Y siempre diferentes niños. Y aprendes. Y hay una regla donde no puedes pegarles a otros hijos. Y hablo de cosas acerca de disciplina y de respeto. Yo les pego a mis hijos, pero no a otros hijos. Y es muy aplicable. El Señor dice que disciplina, pero nos disciplina como hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque nos llama hijos. Hemos llegado a la familia de Dios. Pablo en Gálatas dice lo siguiente: pero cuando el cumplimiento haya llegado, Dios ha mandado a su Hijo, no de mujer, no de ley, sino para redimirnos, para que podamos recibir adopción como hijos. Y porque eres hijo, ha mandado el Espíritu de su Hijo para que puedas decir: Abba, Padre. Nos disciplina no como pecadores, pero como miembros de su familia. Esto es glorioso y hay una gran seguridad. Hay una gran seguridad. Porque me preguntan: ¿cómo puedo saber que soy salvo? Me lo preguntan todos los días. ¿Cómo sé? Y Romas 8, ¿eres hijo de Dios? ¿Qué significa? Es que Dios te está disciplinando, te está enseñando algo, que constantemente te está corrigiendo y redirigiéndote. ¿Estás siendo convencido cuando pecas? ¿O peco todo el tiempo? ¿Estás odias ese pecado con lo más con lo más profundo de tu corazón? Esa es la disciplina de Dios. Si eres complaciente con Él, entonces tenemos que orar por eso. Pero si eres hijo de Dios, va a haber disciplina. Hay una seguridad en eso. Versículo 7. Por disciplina soportamos. Dios te está tratando como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Este versículo enseña con una dirección directa. Tienes que soportar la disciplina. Si soportáis la disciplina. Algunas traducciones no son muy buenas. Y algunas traducciones es como
condicional. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Condicional. Pero el texto dice, porque la disciplina es soportada, Dios os trata como a hijos. Debes de soportar la disciplina. Ese es el enfoque. Dios disciplina en nuestras vidas. Dios nos disciplina, no es una sugerencia, es un mandato. Dios no nos dice, por favor, mira, soporta la disciplina. Es un mandamiento. Soportáis la disciplina. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque si Dios te trata como hijo, Dios nos disciplina es porque somos sus hijos. El texto continúa, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El autor dice, este es normativo. Así es. Esta es la relación del Padre al Hijo. Es que el Padre disciplina al Hijo. Y esto es a través de toda la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6. Estas palabras que te hablo estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y al acostarte y cuando te levantes, les dice el Padre, continuamente disciplina a tu hijo, enseñándoles, corrigiéndoles, disciplinándoles en cada área de la vida. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La Biblia toma como un mandato que los padres eduquen y disciplinen a sus hijos. Versículo 8 de Hebreos. No somos hijos, sino hijos ilegítimos. Es un duro versículo. Si somos hijos de verdad, soportamos la disciplina. Pero si Dios te deja sin disciplina, no somos hijos, sino bastardos. Pudiéramos hablar de todo un sermón acerca de este versículo. Si vienes a la iglesia y no somos convencidos para entender más a Dios y entender nuestra fe y entender a Cristo y ser transformados en su verdad, tenemos que orar por eso, seriamente, porque ese es el fruto de ser un buen creyente, es soportar la disciplina del Señor. Somos hijos ilegítimos y este nos lleva a este punto. Padres, estás disciplinando a tus hijos. Y no solamente hablo de pegarles, el contexto. Disciplina es enseñar, corrección. Y claro, terminamos dándoles. Y en la cultura de hoy, que está completamente divorciada de esta realidad. Hay tantos hombres que no son hombres, que tienen hijos y los dejan y los abandonan, y que están presentes pero no están allí. Están presentes físicamente, pero no están presentes, no están guiando a la familia. Muchos hombres creen que nada más trayendo el dinero, ese es el trabajo de la escuela, no es mi trabajo. La Biblia enseña que la disciplina y el educador es el padre. Los niños necesitan a su padre.
necesitan ver lo que significa ser un hombre piadoso. Tus hijas no sabrán qué será buscar un hombre de verdad si no eres un hombre de verdad en la casa. Dios nos ha dado una oportunidad grandiosa de experimentar lo que significa ser un padre. Él es el Padre eterno y nosotros sus hijos por adopción. Significa que nos decidió traernos a su familia. ¿No es esto glorioso? Y esta es la relación, el Padre y el Hijo. Y podemos experimentarlo, no solamente con Él, podemos experimentarlo con nuestros propios hijos, lo que significa ser el padre de alguien. Y vivimos en una cultura que ha desechado esto. Por mucho tiempo, el mejor padre, siendo honesto, he caído en la trampa de no ser el mejor padre y no estar presente, pero no ahí con ellos. Tus hijos terminarán imitando tu vida. Lo veo todos en mis hijos. Cuando es bueno, es glorioso. Pero cuando es malo, créeme, donde batalles en tu pecado, los hijos lo van a tomar. Lo van a tomar. Y la otra cosa de los hijos es que terminan viendo bien como te ven a ti. En disciplinándoles, estás viéndole cuál es tu teología. No hay Dios. Si no hubo un padre, no hay Dios. Los tienes presentes, pero no emocionalmente. Está ahí Dios, pero Él no me ama, no me habla. Estamos llamados en disciplinar a nuestros hijos. Su teología va a ser tomada de tu padre. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos hecho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El autor está haciendo una comparación entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Los respetábamos. ¿Cuánto más respetaremos? Trato de evitar los lugares habitados, pero muchas veces no se puede evitar, ¿verdad? Y lo que a veces veo que me enferma es ver familias con hijos con familias que no han sido disciplinadas. Irrespetuosos. No hay respeto hoy en día. Los padres disciplinan a sus hijos y los respetan los hijos por ello. Somos parte de un grupo de padres con una disciplina reformada. Es lo que profesan. Pero hablo con ellos y no son consistentes. Mucha de esta gente rechazan escuela en casa o castigo. Hablo a la gente que dicen, no puedo tocar a mis hijos. Van a tener resentimiento contra mí. El problema es de que si no los
disciplinas terminarán resintiéndote. Vivimos en una cultura hoy en día que creen más en la psicología que lo que la Biblia dice. Proverbios: cualquiera que no le da con la vara a su hijo, pero aquel que lo ama es diligente disciplinándolo. Proverbios 23, 13 y 14. Mantén la disciplina por tu hijo, para que no muera, porque salvará su alma. Proverbios 29, 15. Da sabiduría con reprimiento, pero el hijo dejado trae vergüenza a su madre. Hebreos 12. Aquel que amamos, disciplinamos. Vivimos en una cultura donde todo lo que dice la Biblia hacemos lo opuesto. Si quieres tener hijos ingobernables y que no te respeten y que no respeten la sociedad, no los disciplines, porque eso es lo que tendrás. Hebreos 12:9 dice: esta es la disciplina que es provista por nuestros padres terrenales. ¿No seremos mucho más sujetos a nuestro Padre espiritual? El autor dice: si respetamos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más por nuestro Padre celestial que nos disciplina? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El autor nos da todavía una más grandiosa idea. Dice, porque ellos nos disciplinaban por poco. Padres, tienes un tiempo corto para levantar a tus hijos, para criar a tus hijos. Tienes un tiempo muy corto. No rechaces. No podemos ya disciplinarlos cuando tienen 40 años. Muchas veces disciplino a mis hijos y no es por reverencia para corregirlos, es por enojo, por mi conveniencia. Disciplinamos a nuestros hijos por lo que nos conviene, por poco tiempo. Oramos. Tenemos que remover esos motivos. Pero solamente tenemos un corto tiempo para disciplinarlos. Pero lo que es importante es la segunda parte de este versículo. Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Muchos de nosotros no tuvimos buenos padres que no estuvieron presentes, con muy mala teología. Pero no importa quién fue tu padre, hay un Padre celestial. Y Él no nos disciplina por un corto tiempo, nos disciplina continuamente, santificándonos, siempre trayéndonos, corrigiéndonos continuamente. Arbitrariamente lo hace. El texto dice, para que participemos para su santidad. Si sufres, cualquier sea que sea el problema, es por tu
por tu bien. Dios es soberano. Escucho la gente. Dios me está castigando. Caído, me está castigando. Pero es una mentira. Dios ya ha castigado tu pecado a su Hijo. Romanos 8:1. Ya no hay condenación quienes están en Cristo. No hay castigo. Te está disciplinando y hay una gran diferencia. No quieres la justicia de Dios, quieres la gracia de Dios. Y queremos que ser tratados como hijos. El propósito para la disciplina nos disciplina para nuestro bien, para que podamos participar de su santidad. Para que puedo ser santo como Él es santo. El gran anglicano Ryle, en su libro Santidad, define la santidad de esta manera. La santidad es el hábito de estar conectado con Dios, como lo encontramos en su mente descrita en las Escrituras. Es el hábito de estar de acuerdo con el juicio de Dios, odiar lo que Él odia, amar lo que ama y medir todo lo que pasa en el mundo por el estándar de su palabra. Por eso nos disciplina. Versículo 11. Porque el momento es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina duele, pero el texto dice que es corta. Y la disciplina duele tanto como el que da la disciplina como el que la recibe. Pero sé que es un tiempo corto para un mundo largo de justicia. Es un corto periodo comparado con la eternidad. El texto dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque Él nos está entrenando. ¿Por qué? Para que podamos ser más santos, para que podamos ser justos. El texto dice, a que Dios ama, disciplina. Si te disciplinas porque te ama, eres su hijo. Hablamos de correr la carrera. Se nos dice correr esa carrera al principio de este capítulo. Y se nos dice 2 veces, despojándonos de todas las cosas que nos pesan y que nuestros ojos sean enfocados en Cristo. ¿Recuerdas en aquellos tenían el triatlón? Y en este evento todos corrían con ropas, sin nada. Porque si corrían con túnicas,
se caerían por todo tiempo. El autor de Hebreos nos dice qué hacer en disciplina, despojándonos de todas las túnicas, vestimentas. Pecado, quítalo. Es un peso muchas cosas que hacemos, despojándonos. Tú sabes qué pecados hay en tu vida que necesitan ser despojados. Y si estás sentado, es que no estás corriendo. Cristo ha completado la carrera, le seguimos. No dice caminar, dice correr. Enfocándonos en Cristo, el perfeccionador de nuestra fe. Y que podamos soportar la disciplina, si es por física, emocional, comparado con la eternidad. Vamos a orar.